Hola chicos, muy buenas tardes, días. En este tipo de video vamos a ver lo que sería la unidad 4, los enlaces químicos. También vamos a ver la teoría de los enlaces, la estructura de Lewis, la clasificación de los enlaces químicos, enlaces interatómicos y los enlaces ion y covalente. Teoría del enlace químico. Normalmente el enlace químico o la estructura molecular, así como las cuestiones relacionadas con ella, se llamaría o se llama teoría del enlace químico o teoría de la valencia. La palabra valencia se emplea para designar la capacidad de un elemento para combinarse y también para indicar el número de enlaces químicos que sus átomos pueden formar. Por ejemplo, tenemos este tipo de imagen. Ahí vemos en la bola verde que sería un compuesto químico, digamos, más con un electrón más fuerte que lo que serían las bolas o las esferas rojas, en el cual al momento de hacer fricción con otras moléculas se empiezan a llevar lo que sería otra esfera roja y así tener la teoría del enlace en esa imagen. Ahora bien, la visión general de la teoría de Lewis. La teoría se desarrolló, se denomina teoría de Lewis y tiene diferentes ideas básicas. La primera, los electrones, especialmente los que están en la capa más externa o de valencia, juegan un papel fundamental en lo que sería el enlace químico. Segundo, en algunos casos se transfieren electrones de un átomo a otro, formándose iones positivos y negativos que se atraen entre sí mediante fuerzas electrostáticas denominadas enlaces iónicos. Tercera, en otros casos se comparten entre los átomos uno o más pares de estos electrones. Esta comparación de electrones se denomina enlace covalente. Y el último es, los electrones se transfieren y se comparten de manera que los átomos adquieren una configuración electrónica especialmente estable. Generalmente se trata de una configuración de gas noble con 8 electrones más externos que constituyen un octeto. Las siguientes diapositivas vamos a ver cada una de estas leyes en lo que serían los siguientes ejemplos. Aquí vemos lo que sería la estructura de Lewis. Es una combinación de símbolos de Lewis que representa la transferencia o compartición de los electrones de un enlace químico. Por ejemplo, vemos aquí diferentes tipos de elementos químicos, que sería el hidrógeno y el carbono. Pero aparte también tenemos esa mezcla de dos elementos químicos para que formen un compuesto químico, que sería el agua, etileno y acetileno. Normalmente el enlace químico en general es un poco bastante complejo, por lo que para facilitar su estudio se recurre a dividirlo en varios tipos de enlace, que sería enlace iónico, covalente, metálico, enlace de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Por ejemplo, aquí las esferas negras son lo que serían los electrones de cada uno de esos elementos. Como podemos ver, una de las leyes de Lewis es que los electrones que transfieren esos electrones de los elementos se constituyen por un octeto. ¿Pero qué es un octeto? Son todos estos electrones formados en lo que sería en su forma esférica, en el cual al momento de sumarlos forman un octeto. Por ejemplo, aquí tenemos 2, más estos 2 serían 4, 6 y 8. Por lo cual el elemento central, que por ejemplo en el agua sería el oxígeno, constituye su octeto, constituye lo que es sus enlaces químicos con lo que serían sus valencias y sus electrones como tanto positivos y negativos. Vemos también en el etileno, en esta parte un ejemplo es que tiene 2 enlaces. En el agua siempre vamos a ver un enlace que serían 2 electrones. En esta ocasión tenemos 2 enlaces, así que tenemos 4 electrones en esta parte. Al momento de ver la estructura de Lewis, vemos que va a haber
2 electrones, más estos 2 serían 4, pero también se sumaría estos 4 electrones que están en medio de lo que serían estos 2 carbonos, en el cual estos 4 más estos 2 y estos 2 formarían su octeto. También conforme a la parte como nosotros lo veamos, tanto en esta parte del carbono con los 2 hidrógenos, igualmente esta parte con el carbono y los 2 hidrógenos, al momento de dividir sus enlaces de carbono, formarían su octeto. Ahora bien, vamos a ver lo que sería el enlace iónico. Se entiende por enlace iónico el enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química, que se da generalmente en los átomos metálicos y los no metálicos, como lo habíamos visto en la sesión anterior de lo que sería la tabla periódica. Fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente conocida como ion. Tenemos estos dos tipos de ejemplos, por ejemplo el sodio y el cloro, que normalmente el sodio tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa, en el cual al momento de juntar estos dos elementos químicos forman lo que sería el cloruro de sodio. Vemos aquí que la parte del electrón positivo se adhiere a lo que sería el cloro. Vemos aquí lo que sería la ley de Lewis. Empezamos a contar lo que serían los electrones del cloro y observamos que tiene 8. O sea, hace que la cuarta ley de Lewis formaría el cloro su octeto. Ahora bien, aquí como podemos ver, el sodio y el fósforo también tienen esa unión del enlace ion, en el cual un protón de lo que sería un enlace positivo del sodio se va a añadir o se adhiere a lo que sería el fósforo, en el cual se empiezan a juntar y forman lo que sería un nuevo compuesto químico o una mezcla química. Ahora bien, las características generales de este tipo de enlace es que son un enlace muy fuerte, suele producir sólidos y normalmente estos compuestos son solubles en agua. Tienen una conducción eléctrica y normalmente son selectivos. ¿Qué es lo que quiere decir selectivos? Que los enlaces iónicos pueden darse únicamente en los metales, que sería el grupo 1 y 2 de la tabla periódica, y los no metales del grupo 5 de los grupos 6 y 7. Por ejemplo, aquí tenemos agua con iones o lo que sería agua con sal, que sería el sodio con el cloro. Al momento de tener este tipo de ion, de enlace iónico, empezamos a ver que transmite lo que sería energía eléctrica. También lo que serían las sales, al momento de unir lo que serían los metales y los no metales, empiezan a diluirse mejor en agua o en otros tipos de disolventes. Ahora bien, vamos a ver lo que sería el enlace covalente. El enlace covalente es la unión química entre dos átomos que se comparten electrones. Esto hace que los átomos se comporten como una unidad que llamamos molécula. Los átomos interactúan entre sí a través de los electrones más externos formados como enlaces. Por ejemplo, vemos aquí, el oxígeno tiene diferentes tipos de lo que serían los iones o sus cargas negativas. Tenemos la carga de lo que sería el hidrógeno, pero también tenemos otra molécula de hidrógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Al momento de interaccionar estos dos tipos de moléculas con el oxígeno, van a empezar a hacer un nuevo tipo de molécula o de mezcla química que al momento de unirse comparten estos dos lo que serían sus electrones. Ahora bien, una característica de los enlaces covalentes es que establecen entre elementos no metálicos. Por ejemplo,
el hidrógeno, el oxígeno y el cloro. Se encuentran naturalmente como moléculas diatómicas. ¿Qué son moléculas diatómicas? Son moléculas que normalmente están unidas por su mismo elemento. Por ejemplo, aquí vemos la molécula diatómica del hidrógeno, del oxígeno y del cloro. Al momento de representar una molécula diatómica, va a ser el símbolo atómico de lo que sería el elemento químico, más aparte un subíndice 2. Los enlaces covalentes incluyen enlaces simples, dobles o hasta triple, donde hay 2, 4 o 6 electrones que comparten esos dos tipos de enlaces. Respectivamente, por ejemplo, el etano, como podemos ver, al momento de unir CH3 con otro CH3, vemos que el enlace simple está en lo que sería carbono-carbono. El ejemplo, por ejemplo, tenemos el eteno, que la unión entre los dos carbonos es doble. Como podemos ver aquí en la imagen o en la presentación, los dos enlaces, o normalmente el enlace doble, están unidos con un carbono con otro carbono. Los enlaces covalentes crean moléculas que pueden ser separadas con menos energía que los compuestos iónicos. Estos enlaces covalentes, como lo ven aquí en la diapositiva, normalmente es más rápido o es más fácil romper esos dos enlaces o hasta inclusive los desenlaces que van a tener las mezclas químicas. Y por último, el enlace covalente es más fuerte entre los dos átomos con igual electronegatividad. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen que al momento de tener esa bola esférica roja tiene las dos uniones de lo que sería la bola esférica gris. Estos conductos que ven aquí serían los enlaces covalentes, que pueden ser, como lo había comentado, enlaces simples, dobles o hasta inclusive enlaces triples. Hasta aquí sería la última sección del tema de los enlaces químicos al momento de esta materia de química. Muchas gracias.